¿Qué pasa en 2019? Baja a 76% la cobertura de BCG. Estamos hablando que ese porcentaje nos colocó en el mismo nivel de 1995. Este es como dices, el escenario del desastre, porque no se ahorró, se compró mal, se compró tarde, las vacunas no llegaron, no estamos vacunando a nuestras infancias y eso coloca al país en una tremenda vulnerabilidad. Si de algo éramos ejemplo, era de las jornadas de vacunación y lo que hacía México para tener a sus niños cubiertos contra estas enfermedades. Justamente, Maca, ese fue el detonante de esta investigación, porque recordarás que en 2019, sobre todo, había muchas denuncias, tanto de personal de salud como de padres y madres de familia, sobre que no encontraban las vacunas del cuadro básico, estas que mencionaste de sarampión, tuberculosis, rubiola, etcétera, y que cuando los medios de comunicación recogíamos estas denuncias, estos testimonios, el presidente López Obrador llamaba a los medios parte de la prensa sicaria. Luego, cuando se dio a conocer las estadísticas de baja de vacunación en el país, la respuesta del gobierno federal era que se debía a la pandemia. Esta investigación lo que trató de descubrir, digamos, es si realmente había sido la pandemia o habían otros factores que hubieran influido en esto, porque quienes nos están viendo seguramente recordarán que somos generaciones que crecimos con las vacunas y donde literalmente nos cazaban a nosotros, o sea, nos buscaban en las escuelas, en los mercados, en los parques, donde sea que hubiera niños, había personal de salud tratando de vacunar. Y justo por eso es que México había sido ejemplo y pionero en materia de vacunación y de alcanzar muy buenas coberturas. ¿Qué pasó para que una estrategia de 30 años que había superado incluso partidos políticos, gobiernos y que durante 30 años funcionó, como es que falló justamente en este gobierno? Lo que descubrimos, Maca, gracias a información oficial obtenida por solicitudes de información y a la revisión de mucha información en datos públicos, digamos, descubrimos que la baja en la vacunación no se debió a la pandemia, porque comenzó en 2019. Y uno de esos ejemplos es la vacuna BCG, esta que se aplica a recién nacidos y que los protege contra la tuberculosis, la enfermedad infecciosa, la segunda enfermedad infecciosa más mortífera solamente detrás de la COVID-19, de ese tamaño estamos hablando. Esta vacuna se aplica para niños recién nacidos. Sin embargo, nuestro país había alcanzado una cobertura de entre 95 y 100%. ¿Qué es la cobertura? Es el cálculo de la población en edad de recibir esa vacuna, digamos, en este caso los recién nacidos, que es más o menos entre 2 y 2.2 millones de nacimientos al año. ¿Y cuánto de ese universo sí se le aplicó la vacuna? Esto es lo que se considera la cobertura. Entonces, este país tenía coberturas de entre 90 y 100% en los últimos 25 años. ¿Qué pasa en 2019? Baja a 76% la cobertura de BCG. Estamos hablando que ese porcentaje nos colocó en el mismo nivel de 1995. De ese tamaño fue la baja. ¿Y por qué? Porque el gobierno federal no compró esta vacuna. En primera, pues había una estrategia, digamos, de esta política de austeridad para conseguir los mejores precios y básicamente lo más barato posible, comprarlo todo, incluyendo las medicinas y las vacunas. Sin embargo, en el caso de los biológicos se trata de pues artículos muy específicos porque primero que nada, no es como fabricar vacunas, digo, perdón, zapatos o Sí. ropa, ¿no? Sino que son biológicos, que requieren un tiempo que no se puede adelantar, digamos, para que se produzcan los biológicos. Pues esto puede tardar hasta un año. Segunda, esos biológicos o los laboratorios que producen esos biológicos surten al mundo. Es un mercado global, no es solamente de unos cuantos países.
Y justamente por eso los países literalmente tienen que hacer sus pedidos con anticipación. México había tenido una consideración especial justo porque se trata de un mercado que adquiere millones de dosis, ¿no?, para nuestra población. ¿Y qué pasó durante el periodo de transición? Tanto los exfuncionarios de salud como la industria se acercó con el equipo de salud para decirles, oigan, esto se tiene que empezar a ver o apartar, digamos, con un año de anticipación, las vacunas sobre todo. La respuesta de quienes estaban en ese momento en transición era, vamos a conseguir mejores precios después. Llega 2019 y hay boletines oficiales donde se da cuenta de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, encabezó estas mesas de negociación con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, para conseguir mediante este organismo mejores precios en las vacunas. Pero no ocurrió. No consiguieron mejores precios, no contrataron en ese primer semestre de 2019 y eso en sí mismo ya significó un atraso en los pedidos y por lo tanto en las adquisiciones y por lo tanto en la entrega al país y en la distribución dentro del país para que los biológicos llegaran a todas partes como había ocurrido año con año. Luego también otro factor es que en este supuesto combate a la corrupción, la Subsecretaría de Salud evidencia que el proveedor, la empresa llamada Laboratorios Imperiales Pharma, no entregó la totalidad de los biológicos que estaban comprometidos para el último trimestre de 2018. La Secretaría de la Función Pública sanciona a este proveedor por esos incumplimientos y uno diría, claro, está bien, si hay un proveedor que incumple, pues lo correspondiente son sanciones. El problema es que el gobierno federal no tenía un plan alternativo para sustituir a este proveedor, que era el único que tenía los permisos sanitarios para importar la vacuna BCG. Entonces lo inhabilitan, pero no tienen un plan alterno para conseguir esa vacuna. Por eso es que en 2019 no compran esa vacuna. En 2020 la compran o la contratan hasta junio de 2020, pero las vacunas llegan al país hasta noviembre de 2020. Por eso es que quienes nos están escuchando no encontraron esta vacuna para los recién nacidos durante 2019 y 2020. En realidad, las pocas dosis que circulaban eran los sobrantes de la compra de 2018. Y por eso es que se baja en la cobertura de vacunación. Y lo mismo pasó con otras vacunas que también se compraron a destiempo en 2019 y por eso es que no llegaban a pues cada rincón como ocurría en años anteriores, perdón, Maca. Y pareciera que fue una receta para el desastre, ¿no? Que no fue a partir de la pandemia por COVID-19, sino que se aderezó porque llegó, ¿no? Esa es la lectura que tengo, Nayeli, que Así se es. aderezó porque llegó la pandemia y porque el trabajo anterior no se hizo. Exactamente, incluso por eso es que el impacto de la pandemia fue distinto. A ver, es cierto que todos los países bajaron su cobertura de vacunación por la pandemia, sobre todo porque las familias tenían miedo en acudir a los centros de salud y para evitar contagios, etcétera. Ese fue un factor que influyó sin duda alguna. El problema es qué tanto afectó la pandemia a cada uno de los países. A México lo afectó más, fue uno de los 5 países que tuvieron la menor cobertura de vacunación en el mundo. Y esta afectación se explica justamente por el año previo, 2019. No es lo mismo que nos hubiera tomado la pandemia, digamos, con una cobertura como la que manteníamos de BCG, por ejemplo, de 98% o de 96%, a que nos agarró la pandemia con una cobertura de 76%. Por eso es que durante la pandemia la cobertura se cae a 26%, o sea, algo no visto en décadas. Y además también cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo, Brasil que tiene una población parecida a México, pues resulta que ellos en la pandemia bajaron a 75%. Pero también hubo países como Chile que mantuvieron el 100% de su vacunación en BCG. Entonces, efectivamente, no podemos decir que la pandemia es la razón
única de la baja tremenda que tenemos en este país en vacunación, sino que más bien la pandemia impactó todavía más porque en 2019 comenzó con la disminución de aplicación de biológicos. Y luego, ¿por qué esto es importante, Maca? Porque la vacunación previene enfermedades ya erradicadas, Sí, como el en el sarampión. país, como sarampión, ¿no? Como tuberculosis, neumococo. ¿Qué pasa? En este momento no veríamos el efecto de manera inmediata, pero ¿qué pasa con todos esos niños que siguen rezagados en sus vacunas y que si llega un contagio, ellos no van a estar protegidos? Pues entonces se da un brote y se da este contagio en cada vez más personas, porque si tienes a una población desprotegida, pues está obviamente más vulnerable y los contagios pueden ocurrir de manera más rápida. Esto tiene una afectación obviamente a quienes se puedan contagiar, pero incluso a nivel finanzas públicas también representaría mayor presión porque son más gastos de hospitalizaciones, de medicinas, incluso de discapacidades que puede originar enfermedades como estas, y eso por supuesto significa más gasto. Entonces, creo que lo que nos tenemos que quedar es que estos resultados derivan de decisiones de política pública, de decisiones de quienes estuvieron en los cargos que tenían una responsabilidad. En el reportaje abundamos mucho del papel que tuvo el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el que él fue uno de los que impulsó esta idea de que México podía conseguir vacunas a menor precio en los organismos internacionales, y eso fue lo que empezó a retrasar las compras. Y que al final ni siquiera se cumplió con la promesa de austeridad, porque, como mencionaste en un inicio, el gobierno de López Obrador gastó 24% más en 2019 en la compra de vacunas con respecto a 2018, y además compró menos dosis. Entonces, este es como dices, el escenario del desastre, porque no se ahorró, se compró mal, se compró tarde, las vacunas no llegaron, no estamos vacunando a nuestras infancias, y eso coloca al país en una tremenda vulnerabilidad para todos, no solamente para los niños que en este momento no fueron vacunados, sino incluso los adultos que no pudieran tener ciertas vacunas, pues por supuesto que también significa un riesgo, Maca.